Bien, sí, solamente preguntaba lo del audio y del video porque es que puse un repetidor para la primera planta. Y por eso es que ahora puedo estar también en la primera planta que... Bien. Entonces, puse repetidor. Cualquier cosa que se escuche mal, por favor, díganlo, ¿sí? Bien, vamos a ver, recapitulando. Vamos a ver muy poco de cosas nuevas hoy, solamente vamos a sentar muy bien los conocimientos. Pregunten todo lo que quieran este día, ¿sí? Pregunten todo lo que quieran porque deben de tener muy claros estos conceptos antes de entrar de lleno, ¿sí? Vamos a ver. Si nosotros tenemos si V de t es igual a V sub m coseno de omega de t más el ángulo del voltaje teta v, y decimos que I de t, por lo tanto, es igual a I sub m coseno de la misma omega de t más teta i, ¿sí? Las dos deben de estar trabajando en la misma frecuencia, obviamente es el sistema. Vamos a tener que la potencia instantánea, la potencia que varía en el tiempo, es igual a P de t por I de t, ¿sí? Y esto va a ser igual a tener a V sub m, I sub m, coseno de omega de t más teta v más, por coseno de omega de t, coseno de omega de t más el ángulo de voltaje que es teta i. De donde, si nosotros hacemos la integral, esto es la potencia promedio, es igual a la integral en un periodo de la potencia instantánea en respecto al tiempo, nos va a dar que la potencia promedio va a ser igual a 1/2 de V sub m por I sub m por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Está claro? Eso es lo que conocemos como potencia promedio. Hasta acá todo está muy claro. Es el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Ahora bien, nosotros podemos encontrar un equivalente de tal forma que tengamos voltaje eficaz, ¿sí? A una resistencia, ¿sí? Y esto sea corriente eficaz, que simplemente es el equivalente a tener una fuente senoidal, ¿sí? Con una resistencia teniendo esa corriente, la que está acá, y teniendo ese voltaje. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar un circuito equivalente en DC que iguale las potencias. La potencia en ese circuito DC va a ser igual a la potencia en ese circuito AC. Por lo tanto, a eso se le conoce como voltaje eficaz o corriente eficaz, ¿sí? Y si esto lo expresamos, vamos a tener que el voltaje eficaz es igual a V sub m entre raíz de 2 y que la corriente eficaz es igual a I sub m entre raíz de 2. Por lo tanto, si lo expresamos la potencia promedio en valores eficaces, vamos a tener que la potencia, que es igual a 1/2 de Vm por Im por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿sí? Vamos a tener que esto es igual a voltaje eficaz por corriente eficaz por el coseno el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. De donde podemos decir entonces que esto lo podemos expresar como dos complejos, ¿sí? La potencia es igual a la parte real, ya lo vimos, de fasor voltaje por fasor corriente complejo conjugado, ¿sí?
Entonces, nosotros tenemos, por lo tanto, expresado de esa forma, y vamos a conocer, por lo tanto, que si decimos que la potencia promedio es igual a voltaje eficaz por corriente eficaz, ¿sí?, por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, si nosotros decimos que S es igual a voltaje eficaz por corriente eficaz, o lo que es igual a 1/2 de V sub M por I sub M, vamos a conocer que esto como la potencia aparente. Y la potencia aparente, ¿sí?, es lo que supuestamente nosotros estamos consumiendo. ¿Sí? Esto es voltaje por corriente, es lo que nosotros estamos aparentemente consumiendo, por eso potencia aparente. Y la potencia promedio es la potencia real, lo que se convierte en trabajo. Por lo tanto, a la división, ¿sí?, si nosotros expresamos la potencia promedio en función de la potencia aparente, nosotros vamos a tener que la potencia promedio es igual a S por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Por lo tanto, vamos a tener que el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, que es igual al factor de potencia, es igual a P entre S. El factor de potencia es lo que se convierte en trabajo de esa potencia aparente. ¿Sí? ¿Qué porcentaje o qué factor, ¿sí?, qué porcentaje de la potencia, ¿sí?, esta potencia se convierte en trabajo? Las unidades, esto es watts, para diferenciarlo, y esto es volt ampere, VA, ¿sí?, para diferenciarlo de los dos. Entonces, nosotros vamos a tener que el coseno de teta B menos teta I nos va a dar este factor. Pero el coseno es una señal par, es una función par. Por lo tanto, nosotros podemos tener, si voy muy rápido, díganlo por favor, ¿sí?, pero solo estamos viendo lo de la clase pasada. Fasor voltaje. Podemos tener nada más dos condiciones: que la corriente está acá o que la corriente esté acá atrás, ¿sí?, con el mismo ángulo, siendo esto teta, y entonces, o si quieren más fácil, beta, para diferenciarlo, y menos beta, el ángulo que se tiene. Acuérdense que nosotros estamos haciendo girar, y eso es importante, esto es omega, en el sentido antihorario. Esto es importante porque luego nosotros vamos a utilizar en Fourier menos omega. Las frecuencias negativas no existen, ¿sí? Solamente es un artificio matemático, pero también ese artificio matemático es la abstracción de un fenómeno mecánico que es, esto puede girar en el sentido antihorario como puede girar en el sentido horario. Y tendríamos que las frecuencias negativas es lo que está girando en el sentido horario. Sentido antihorario es omega y sentido horario es menos omega. Eso lo vamos a ver luego cuando veamos Fourier. Por el momento, solamente estamos diciendo que esto está girando en el sentido antihorario, ¿sí? Por lo tanto, si este es el fasor voltaje y estamos girando en el sentido antihorario, lo que está en rojo es la corriente va adelante del voltaje y en lo naranja la corriente va atrás del voltaje. ¿En qué carga tenemos nosotros cuando decimos que la corriente va en el sentido, va adelante del voltaje? Estamos diciendo que esto es resistivo, capacitivo.
I, o que la reactancia es capacitiva, ¿sí? Y para naranja, esto es resistivo, inductivo, o que la reactancia es una reactancia inductiva. Está claro, ¿sí? Entonces, ¿sí? Vamos a tener que la corriente va adelante o la corriente va atrás. Por lo tanto, si beta es igual a 30 grados, ¿sí? ¿Qué sucedería en este sentido? Tendríamos 0 grados, ¿sí? ¿Qué sucedería para, voy a colocarlo siempre en rojos, ¿sí? Si quieren, más sencillo. Estamos utilizando rojo para el capacitivo, ¿sí? Para una reactancia capacitiva. Entonces, si beta es igual a 30 grados, vamos a tener que el factor de potencia es igual a coseno de 0 menos 30 grados. Por lo tanto, sería igual al coseno de menos 30 grados. Si tenemos una carga resistiva e inductiva, tendríamos que si beta es igual a menos 30 grados, tendríamos, por lo tanto, que el factor de potencia es igual al coseno de 0 menos 30. Sería igual al coseno de 30 grados. Esos dos son iguales. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, tenemos una carga de 75 kVA con un factor de potencia, esto es que esta potencia aparente, con un factor de potencia de 0.95. Estamos claros que el coseno, que el factor de potencia está entre 0 y 1, ¿sí? Factor de potencia es menor o igual que 1 y mayor o igual que 0, ¿sí? Está claro. Por lo tanto, si nosotros describimos a una carga como 75 kVA, con un factor de potencia de 0.95, ¿sí? Puede ser coseno de 30 o coseno de menos 30 o coseno de 30. Tenemos que especificar qué es. Por lo tanto, si la corriente va atrás del voltaje, vamos a decir factor de potencia atrasado. Y sabemos que es una carga inductiva. Si dijéramos 0.95 adelantado, estamos diciendo que es una carga resistiva capacitiva. ¿Está claro, por favor? Este punto debe de quedar muy claro. De esto van a vivir. Y mucho. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Nada. ¿Están ahí? Sí, bueno, están ahí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en el momento que sería, ¿sí? Porque tenés 0. Justo eso último. Sí, tenés 0 menos 30, ¿sí? Te daría positivo, coseno de más 30. Y entonces decimos que esto es atrasado. Podemos, estamos claros. Estamos diciendo, para poder nosotros ver una carga, lo vamos a colocar como su potencia compleja, su potencia aparente y un factor de potencia determinado. Pero el factor de potencia no solo podemos dar el valor, sino que del factor de potencia podemos decir que debemos decir si es atrasado o adelantado. Si solo nos dan 0.95, no sabemos nada de la carga. Es imposible decir cómo es la carga. La carga la sabremos perfectamente bien cuando digamos si es atrasado o es adelantado. Vean, qué chido. Si nosotros decimos que estos tenemos un factor de potencia de 0.95 kVA, entonces nosotros, y vean, por favor, y estamos diciendo que está a un voltaje de 230 volts
con ángulo de 0, volts RMS. ¿Sí? Por favor, sacan los calculadores. Vamos a tener que voltaje RMS por corriente RMS es igual a 75.000. ¿Sí? Por lo tanto, la corriente RMS es igual a 70, la magnitud es igual a 75.000 con una entre 230. ¿Cuánto me da esto, por favor? ¿Cuánto me da eso? 75.000 entre 230, 326, gracias. 326 amperes, ¿qué? Amperes RMS. ¿Sí? Corriente RMS, magnitud es igual a 326 amperes RMS. Está claro. Pero ¿qué ángulo tiene esto? Si decimos que es 0.95 atrasado, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a tener, por lo tanto, que el coseno de 0 menos, perdón, vamos a ver. Coseno del ángulo de 0 grados menos el ángulo de la corriente es igual a 0.95. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué ángulo? Coseno inverso de 0.95, ¿cuánto me da? Por favor. Coseno inverso de 0.95. Esto no tiene. 18.19. ¿Sí? Estamos diciendo que está atrasado. Por lo tanto, el fasor corriente RMS, a que es igual a 326 con un ángulo de menos 18.2 grados amperes RMS. Está claro. Al decir nosotros 0.95 atrasado, estamos diciendo que este es el valor del coseno, el valor del ángulo, pero con un ángulo negativo, porque la corriente va atrás del voltaje. Está claro. Si dijéramos factor de potencia adelantado, tendríamos lo mismo. Está claro. Solo que aquí sería positivo. La corriente va adelante del voltaje. Estamos asumiendo, y aunque si solo le dieran esto, 230, nosotros asumimos que esta es nuestra referencia. Nos da igual cuál es el ángulo de este. Estamos diciendo que la corriente está 18.2 adelante o atrás. ¿Sí? Está claro. De el ángulo del voltaje. Entonces, es por eso que nosotros asumimos, independientemente de lo que le den, ¿sí? Si no se lo dan el ángulo del voltaje, lo asumimos como 0. Está claro ese punto, por favor. ¿Sí? Bien. Sí, chidísimo. Entonces, es aquí a donde vamos a ver el último punto. Que es potencia compleja. Potencia compleja.
Y entonces vamos a decir y vamos a expresar lo siguiente. Si el fasor voltaje es igual a Vm con un ángulo de teta V y el fasor corriente es igual a I sub m con un ángulo de teta I. ¿Qué más podemos decir? Sí, que es un voltaje con... Vamos a tener que la potencia compleja, esto, ya sea vector o un complejo, como quieran verlo, es igual a un medio de fasor voltaje por fasor corriente complejo conjugado. O vamos a decir que la potencia compleja es igual a fasor RMS por fasor corriente, fasor voltaje RMS por fasor corriente RMS complejo conjugado. Tenemos obviamente que una carga Z, sin olvidarlo, no debemos olvidarlo, está sometido a un voltaje y a un fasor corriente y a un fasor voltaje. Entonces, vamos a tener, por lo tanto, no olvidemos que esto es igual a 1 entre raíz de 2 y su m, y b sub m entre 1 entre raíz de 2, y esto es igual a y su m 1 entre raíz de 2. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que la potencia compleja es igual a voltaje RMS por corriente RMS por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente más J V sub B RMS por corriente RMS por el seno, perdón, eso no me gusta. La potencia compleja es igual a tener voltaje RMS por corriente RMS por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente más J volts RMS por corriente RMS por el seno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente más J. Entonces, la potencia compleja, porque esto es S, es igual a tener V RMS por corriente RMS, ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Es decir, esto lo estamos expresando de forma rectangular, este polar, y de forma rectangular, esto de forma rectangular. Por lo tanto, tendríamos que la potencia compleja tiene una parte real y una parte imaginaria. Y entonces Z, la impedancia, estaría dada por voltaje entre corriente, fasor voltaje entre fasor corriente, o lo que es igual fasor voltaje RMS entre fasor corriente RMS, que es igual a voltaje RMS por corriente, por corriente RMS por el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Sí? Lo que es igual a decir que la potencia compleja es igual a tener corriente RMS al cuadrado, estamos hablando de magnitud, por Z, por la impedancia, o lo que es igual a voltaje cuadrado RMS entre Z, complejo conjugado. Uy, ese error lo tuve en el video pasado. Acá se me olvidó poner el video de ayer, el complejo conjugado. ¿Sí? Bien, no perdamos de vista esta expresión. Voy a borrar lo que está arriba. No perdamos de vista esa expresión. ¿Por qué?
vamos a tener lo siguiente. Por lo tanto, Z es igual a R más JX. Tenemos una parte resistiva y una parte reactiva. Por lo tanto, vamos a tener que la potencia compleja es igual a I cuadrado RMS, ¿sí?, por R más JX. Esto va a ser, por lo tanto, lo único que realiza trabajo es la resistencia. I cuadrado RMS al cuadrado por R, ¿a qué es igual? A la potencia promedio. Esto es potencia promedio. Si quieren lo pongo para que no parezca división. Esto, lo que tenemos aquí, es la potencia promedio, P. Y tendríamos, por lo tanto, más J más I R M S al cuadrado por X, ¿sí?, por la reactancia, más J, ¿sí?, por la reactancia. Y esto es más J, ¿sí?, potencia real y potencia reactiva. Esto es potencia compleja. Por lo tanto, la parte real, no voy a perder esto no lo quiero perder, ¿por qué? Por lo tanto, la parte real de la potencia, la potencia promedio va a ser igual a la parte real de la potencia compleja, y la parte reactiva, y la potencia reactiva es la parte imaginaria de la potencia compleja. ¿Está claro? ¿Sí? Esto es igual a I R M S al cuadrado por R, y esto es igual a I al cuadrado de R M S por X. Está claro hasta acá. Entonces, el factor de potencia, ¿de qué depende? Si esto lo ponemos como voltaje RMS con ángulo de 0, ¿sí?, la corriente, el ángulo de la corriente depende de la carga que tengamos. El factor de potencia me lo da la carga que tengamos, o la combinación de cargas que tengamos, o la impedancia de Thevenin del circuito al cual estamos alimentando. Eso debe de quedar muy claro. Por lo tanto, por eso no había borrado esto de IRMS cuadrado, BRMS cuadrado entre Z, complejo conjugado. Y entonces vamos a tener que la potencia promedio, P, es igual a voltaje RMS por corriente RMS por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y Q es igual a voltaje RMS por corriente RMS por el seno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. La parte imaginaria acompaña al seno, y la parte real es el coseno. La proyección sobre el eje real es lo mismo. La proyección sobre el eje real es el coseno, y la proyección sobre el eje imaginario es el seno. La función par es real y la función impar es la imaginaria. Solo estoy metiendo ideas para cuando veamos Fourier. Y entonces vamos a tener que la potencia compleja, S, es la potencia compleja, es igual a P más JQ, potencia real y potencia reactiva,
Y esto es igual a 1/2 de factor voltaje por factor corriente complejo conjugado, o es igual a voltaje RMS por corriente RMS por ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Sí? Por lo tanto, decimos que la potencia aparente S, potencia aparente, va a ser igual a la magnitud de la potencia compleja, y esto es igual a voltaje RMS por corriente RMS, que es igual a la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado, es decir, el triángulo de potencia. ¿Sí? Esta es la magnitud del vector. ¿Sí? Estamos hablando del triángulo de potencia. ¿Sí? La magnitud del vector es la potencia aparente, la proyección sobre el eje real es P y la proyección sobre el eje imaginario es Q. Este va a ser el ángulo que tengamos. Y entonces vamos a tener que el coseno del ángulo, ¿sí? El coseno de teta B menos teta I, que es el ángulo de la potencia compleja, el coseno del ángulo de la potencia compleja, es igual a P entre S, que es el factor de potencia. Fantástico, ¿no? Por lo tanto, tenemos nada más que la potencia promedio es la parte real de la potencia compleja, que es igual a S por el coseno, el ángulo del voltaje, menos el ángulo de la corriente, y Q es igual a la parte imaginaria de la potencia compleja, que es igual a S por el seno de teta B menos teta I. ¿Sí? Y entonces tenemos que la potencia compleja está dada en volt-ampere, la potencia aparente volt-ampere, la potencia promedio está dado en watts y la potencia reactiva es volt-ampere-R, reactivos, var. Volt-ampere, potencia compleja, volt-ampere, potencia aparente, watts es la potencia promedio, está dado en watts, y la potencia reactiva en volt-ampere reactivos. Si salen a la calle, al transformador más cercano, van a poder ver de cuánto es su transformador y va a estar dado en potencia aparente, en kVA. Está claro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Por lo tanto, cuando resolvamos problemas en estado senoidal permanente, el balance de potencias es la sumatoria de potencias complejas desde n igual a 1 hasta n, que es el número de elementos, debe de ser igual a 0. Esto nos asegura que el balance de potencia promedio de n igual a 1 hasta n es igual a 0 y que el balance de potencias reactivas desde n igual a 1 hasta n, siendo n el número de elementos, es igual a 0. Es decir, lo que nosotros estemos entregando como potencia promedio es igual a lo que estamos realizando en trabajo, y lo que estamos entregando como potencia reactiva es lo que están necesitando los capacitores e inductores. Recordemos que la potencia promedio en capacitores e inductores es 0, y esto, por lo tanto, esta es la potencia que necesitan los capacitores y los inductores para funcionar. Es decir, nosotros tenemos P más J
lo que ustedes le están cobrando es la multiplicación del voltaje RMS por corriente RMS. Lo que ha sucedido en las casas de ustedes con respecto a las casas cuando yo era niño es que la potencia promedio era mucho mayor que la potencia reactiva en las casas mías, cuando yo era chiquito. ¿Por qué? Porque teníamos nada más focos incandescentes, teníamos una cocina eléctrica, lavadoras eran escasas, pero bueno, podían llegar a existir, no había cisternas, ya las cisternas, yo tengo su razón, eran solo en los hospitales y luego las cisternas pasaron a ser después más fuertes en el tiempo de la guerra, pero entonces no habían motores. Los motores te están dando es un alambre enrollado, es un embobinado, te está dando una carga inductiva. Entonces, ha crecido la potencia reactiva y ha disminuido la potencia promedio. ¿Sí? Está claro. Está claro. O ha crecido, pero se ha mantenido. Esto ha subido significativamente en nuestras casas, ¿sí? Actuales. Tenemos luces fluorescentes, tenemos LEDs, lo que quieran, tenemos más motores, cisterna, lavadora, ¿sí? Solo aquellos que tienen el calentador de agua, pero el calentador más que solamente es carga resistiva. Si tiene un calentador central es grave para su economía, pero qué rico. Pero está cubierto. Por lo tanto, esta potencia, la que tenemos en las casas, es más Q. O regularmente es un factor de potencia atrasado, porque tenemos motores. Por lo tanto, lo que vamos a ver la próxima clase, ¿sí? La clase del jueves va a ser colocar, vamos a hacer problemas de hacer la sumatoria, balance de potencia, y luego vamos a ver lo que se conoce como compensación del factor de potencia. Hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? El teléfono, no sé.